Hola, buenas tardes. Soy David. Y bueno, como algunas personas van a faltar en a la clase del próximo viernes, pues voy a hacer un tutorial donde voy a explicar todo el tema de los materiales, del renderizado, del texturizado. También porque pienso que en vídeo quizás sea más sencillo de ver, más que con un tutorial. Hay imágenes como hemos estado haciendo con lo de los modelados. Entonces, pues nada, un saludo y voy a empezar. Entonces, a ver, ¿qué os voy a explicar? Vale, pues yo voy a explicar cómo generar una imagen, ¿vale? La imagen real de lo que estaríamos viendo aquí, porque esto es el entorno 3D. Aquí nosotros es donde trabajamos, donde modificamos la malla. Pero realmente cuando nosotros renderizamos es cuando estamos viendo la imagen real del proyecto. O sea, la imagen que engloba todas las propiedades de luz, todas las propiedades de textura, de material, ¿de acuerdo? Entonces, pues a ver, lo que hay que tener lo primero en cuenta, ¿vale? Es que nosotros, cuando generamos una imagen, vamos a ver lo que esté viendo esto de aquí, que es la cámara, ¿de acuerdo? La cámara, para acceder a su vista, ¿vale? Tenemos que irnos a vista, cámara, ¿vale? Una vez estamos en vista cámara, si nosotros queremos salir de ella con el ratón, con el botón central del ratón, ¿vale? Rotamos la vista y simplemente salimos. Entonces, estando en vista cámara, ¿cómo la desplazamos? Pues igual que si fuera un elemento. La tecla G sería para desplazar, G, X por ejemplo, para desplazar en el eje X, ¿vale? Y los demás comandos igual. R, ¿vale? Para rotar, RX, ¿de acuerdo? El único que no funciona con la cámara sería el de escalado, el S, ¿vale? Porque la cámara funciona de distinta manera. Nosotros si lo que queremos hacer es abrir el plano, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es con la cámara seleccionada, irnos a este iconito de aquí, ¿vale? Y aquí en distancia focal pinchamos y arrastramos, ¿vale? Esto nos abriría el plano. ¿Qué pasa? Que cuanto más abierto el plano, es como si fuera un ojo de pez, un gran angular, ¿vale? Más distorsionáis. Esto ya visteis un poquito con Raúl. Entonces, una opción a la hora de abarcar más vista, pues puede ser alejarnos, ¿vale? Por ejemplo, GX, G, ¿vale? Y abrimos el plano. Pero así mantenemos pues la proporción que teníamos. Entonces, eso en cuanto a la cámara, ¿vale? Este iconito que tenemos aquí sería la luz, ¿vale? La luz la podemos desplazar, igual que si fuera un objeto. Y ahora después veremos las propiedades que tiene la luz, ¿vale? Entonces vamos a lo primero a generar un render de la escena que tenemos ahora mismo, ¿de acuerdo? Voy a colocar aquí la luz. Entonces, para generar un render, ¿vale? El atajo es la tecla F12. En algunos ordenadores no funciona, en algunos Mac, en algunos portátiles F12 no funciona. Entonces, si no funcionara por lo que sea, hacerlo desde la interfaz. ¿De acuerdo? Entonces, para hacerlo desde la interfaz sería aquí arriba en procesar, imagen. ¿Vale? Ese sería un camino. Otro camino sería aquí en la camarita, igual, procesar, imagen. ¿Vale? Entonces, antes de generar la imagen, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta valores como por ejemplo la resolución, ¿vale? Aquí podemos aumentar la resolución de la cámara, ¿de acuerdo? El alto, el ancho y la calidad, ¿vale? Cuando generéis una imagen, la calidad intentar siempre que esté al 100, ¿vale? Que vaya a ver la diferencia, ¿vale? Si nosotros generamos, por ejemplo, esta imagen, ¿vale? Le doy a la tecla F12, ¿vale? Si nos acercamos vemos que empieza a perder calidad, ¿vale? Esto sería un render, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo es el material del cubo y cómo le afecta la luz. ¿Qué pasa? Que si nosotros aumentamos la calidad,
¿vale? Ya vemos que tenemos más definición. Si nosotros aumentamos mucho la resolución, ¿vale? Por ejemplo, pues generaremos un render, ¿vale? Que tardará bastante más, pero que tendrá bastante más calidad, ¿vale? Estamos viendo que hasta que no nos acercamos a este nivel, el render no empieza a perder detalle. Entonces, eso en cuanto al render, que si lo queremos guardar, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a bajar aquí la resolución, ¿vale? Si nosotros queremos guardar nuestra imagen, una vez generemos el render, nos venimos aquí abajo a imagen, ¿vale? Imagen, guardar imagen como, ¿vale? Le damos, aquí elegimos el formato, ¿vale? Yo en este caso voy a elegir JPG y la calidad al máximo, ¿vale? Y le voy a decir que lo quiero guardar en el escritorio, ¿vale? Con el nombre imagen. Y guardamos, ¿vale? Entonces nos iremos al escritorio y lo veremos que tenemos aquí nuestra imagen guardada, ¿vale? Entonces eso sería lo esencial de lo que es generar un render, ¿vale? Ya la imagen dependerá, pues, de los materiales que hayamos generado, de las texturas, incluso del entorno. Entonces vamos a ir viendo lo primero, el tema de los materiales. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a generar un suelo, ¿vale? Vamos a generar un suelo y vamos a empezar a ver de qué trata cada material, qué propiedades nos da y qué podemos conseguir con esto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada elemento, ¿vale?, va a tener su material. La ventanita de materiales es este circulito de aquí, ¿vale? Que nosotros, cuando generamos un elemento, ¿vale?, por defecto nos viene sin material, ¿vale? Aquí nos estamos dando cuenta en esta ventanita de aquí, ¿vale? El cubo que viene por defecto con Blender cuando lo abrimos sí que tiene su material, pero en cambio estos dos elementos que hemos generado nuevos no tienen, ¿vale? Entonces, esto para qué es importante y para qué hay que tenerlo en cuenta. Bien, nosotros tenemos este cubo, ¿vale? O mejor, tenemos esta esfera y le queremos dar un nuevo material, ¿vale? Pues damos aquí en la tecla más, lo primero, y nuevo. Entonces hemos generado un material, ¿vale? Difusión, ¿difusión qué es? Difusión es el color del elemento, ¿vale? Intensidad es la capacidad que tiene el objeto de reflejar. O sea, ahora mismo con intensidad al mínimo es como si el elemento estuviera en sombra total, ¿vale? Es como si el elemento no le afectara la luz del entorno, ¿vale? En cambio, al máximo es como que el rojo refleja toda la luz, ¿vale? Esta pestañita de aquí son tipos de difusión, ¿vale? Cada uno, pues el material, la luz, aquí si nos fijamos, ¿vale? Cada uno responde a ella de una manera. Aquí, por ejemplo, es como si todo el elemento recibiera la luz de forma igual por todos sitios, ¿vale? Cada uno tiene, pues, unas propiedades distintas, pero en principio esto lo vamos a dejar como viene por defecto y no le vamos a hacer mucho caso de momento. Otra propiedad muy importante a tener en cuenta es la especularidad. ¿Vale? La especularidad es la capacidad que tiene el objeto de reflejar la luz en cuanto a brillo, ¿vale? Si nosotros bajamos esto al mínimo, hemos generado un material que es mate totalmente. En cambio, si le damos al máximo, pues es más brillante. La definición, ¿vale? La definición es
hacemos que el reflejo sea más difuso, ¿vale? Es decir, que más superficie del elemento refleje esa luz o menos, o que sea un reflejo más concentrado, ¿vale? Luego esto pues sería un poquito como lo anterior, ¿vale? Son distintos tipos de especularidades. De todas formas, nosotros lo vamos a dejar como viene por defecto. Y una cosa a tener en cuenta también es que nosotros podemos hacer que esa reflexión sea de colores, lo cual no dice, o sea, no tiene que ver con que la luz sea de un color u de otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las pompas de jabón reflejan la luz del sol, que es luz blanca, pero si nosotros vemos reflejos que son de otros colores, ¿vale? Pues aquí va a ser un poquito igual, ¿vale? Nosotros ponemos, por ejemplo, le podemos decir que sea rosa o de cualquier color, ¿vale? Y vemos que el reflejo sería de otro color, ¿vale? Aquí en el render me sale por allí flotando, ¿vale? El atajo para la cámara, por cierto, es la tecla 0, ¿vale? La tecla 0 del pad de números. Vale, entonces estamos viendo que la luz, aunque es blanca, el reflejo es amarillo, ¿de acuerdo? Entonces, más propiedades que tenemos que nos suelen venir muy bien. Pues mirad, por ejemplo, tenemos aquí, esto se lo vamos a aplicar a este cubo. Emisión. ¿Emisión qué es? Pues emisión es una propiedad que hace que el objeto aparentemente emitiera luz propia, por ejemplo. ¿Vale? Es como si el elemento estuviera iluminado. Ahí si nos damos cuenta, es como si tuviera brillo propio. ¿Qué pasa? Esta propiedad nos puede ser muy útil, por ejemplo, pues no sé, si queremos hacer, por ejemplo, un cuarto oscuro en el que no tenemos luz, pero queremos, yo que sé, iluminar las manillas del reloj, por ejemplo. Pues a esas manillas les daremos materiales con esta propiedad. ¿Qué pasa? Que la iluminación del objeto la tiene él en su malla, o sea, no repercute a otros elementos. Pero si nosotros quisiéramos hacer que sí repercutiera, hay una forma de hacerlo que es lo siguiente. ¿Vale? Aquí en el menú, ¿vale? Vemos aquí una especie de bolita del mundo que si le pinchamos nos aparece estas propiedades, ¿vale? Nosotros no vamos a entrar de momento a ver todo esto porque esto ya es más avanzado y requeriría bastante más tiempo, pero con esta propiedad, si nosotros le damos a iluminación indirecta, ¿vale? Si lo activamos y pinchamos en aproximado, cuando nosotros renderizamos, ¿vale? Estamos viendo que ahora sí que la luz del objeto repercute en lo que tiene alrededor, ¿vale? Esto está muy chulo y queda muy bien, pero todos los efectos que añadamos en altas resoluciones, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que eso le va a costar más renderizarlo. Entonces, esta es una de las cosas que al ordenador le va a costar más renderizar. En imagen, pues bueno, porque es una imagen y la va a generar, pues a lo mejor, o sea, pronto, ¿no? Pero si, por ejemplo, es animación y tenemos 1000 fotogramas, pues puede ser que nos tiremos bastantes horas, cuanto más efectos añadamos, pero bueno. Entonces, esto para que lo sepáis, que si esa propiedad de emisión la podéis aprovechar más activando esta cosita que hemos activado aquí. Entonces, volvemos a los materiales y a las propiedades. ¿Vale? Entonces, ¿qué más cosillas vamos a explicar? Vale, por la transparencia, por ejemplo. ¿Vale? Pero en este caso, bueno, lo que voy a hacer va a ser coger el cubo y va a ser a este cubo al que le vamos a dar la transparencia. ¿Vale? Lo vamos a poner azul, por ejemplo. Activamos la transparencia. Y aquí en alfa, ¿de acuerdo? Es donde nosotros controlamos lo transparente que es el objeto. ¿Vale? En este menú de aquí podemos elegir distintos tipos de, ¿vale? De visualizaciones. En este caso vamos a elegir esta, que es la que viene por defecto. Y vamos a ver.
Una cosita importante también, si no queréis estar renderizando cada 2x3, aquí abajo, en esta bolita, si nosotros la pinchamos, tenemos aquí la opción de procesado, ¿vale? Esto lo que hace es que todo el rato está renderizada la escena, ¿vale? Irá un poco más lento y nos limita las acciones en cuanto a desplazar el elemento y tal, pero puede ser una forma rápida de movernos por los objetos renderizados, ¿vale? Yo de momento lo voy a dejar sólido y volvemos aquí. Tened en cuenta que para pasar al material de cada elemento tenéis que tenerlo seleccionado, ¿vale? Entonces continuamos con este. El alfa, ya lo hemos dicho, es la transparencia. Luego, ¿qué es el Fresnel? ¿Vale? El Fresnel... Uy, ¿qué pasa aquí? Ay. ¿Vale? Si nos fijamos aquí en la previsualización, lo que hace es que vaya siendo todo mucho más transparente desde el centro hacia los bordes, ¿vale? Como si lo estuviéramos convirtiendo en una pompa de jabón, ¿vale? Nosotros renderizamos, ¿vale? Estamos viendo que se ha vuelto mucho más transparente por el centro que por los bordes. De todas formas, le vamos a subir el alfa para verlo mejor y le vamos a poner un poquito de emisión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la diferencia sin Fresnel y con Fresnel? ¿Vale? Así estamos viendo esto. Además, lo vamos a poner procesado para que lo veáis. ¿De acuerdo? Si nosotros el Fresnel, ¿vale? Lo ponemos al mínimo, todo va a tener la misma transparencia. ¿De acuerdo? Entonces, la vamos a bajar un poquito más. Así. ¿Vale? Luego, combinando estas propiedades, es como iremos generando los tipos de material, ¿vale? Entonces, de momento lo vamos a dejar así. Esto vamos a volver a sólido. Y vamos a continuar. Entonces, lo siguiente es la reflexión, pero la reflexión se la vamos a hacer al suelo. ¿Vale? Entonces vamos a crear un material para el suelo de color gris oscuro, por ejemplo. ¿Vale? Y le vamos a dar reflexión. ¿Vale? Reflexión es, pues, o que refleje lo que tiene en su entorno, convertirlo en un espejo. ¿Vale? Entonces eso se hace aquí con la reflectividad. Entonces nosotros, por ejemplo, le vamos a dar pues más o menos esto. Entonces si renderizamos, ¿de acuerdo? Estamos viendo que ahora el suelo refleja lo que tiene encima. ¿Vale? Nosotros le podemos dar pues más fuerza de reflejado, más intensidad, ¿vale? Para generar pues un espejo total, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a probarlo con esta esfera de aquí. Le vamos a dar a esta esfera la reflexión. De acuerdo. Entonces, aquí si nos damos cuenta volvemos a tener la propiedad Fresnel. ¿Vale? Un poquito como antes, lo mismo. Entonces, aquí sería que lo que refleja, lo que tiene la propiedad de reflexión sería lo que está más en el borde. ¿Vale? Más alejado del centro. Entonces si nosotros renderizamos, ¿vale? Lo que voy a hacer, le voy a bajar un poco la calidad para que vaya más rápido el render. ¿Vale? Si nos damos cuenta, tendría más reflexión aquí que aquí. Pero bueno, de todas formas ahora mismo no lo vamos a ver porque no tenemos elementos que estén por delante nuestro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a meter aquí en medio y nos vamos a venir aquí a procesado.
¿Vale? Entonces si nos fijamos, la parte del centro como que pierde reflexión. ¿Vale? Nos venimos aquí. ¿Vale? Vamos a seleccionar este momento para que lo veáis. Nos venimos a esta ventana y volvemos a procesado. ¿Vale? Y le voy a aumentar el Fresnel. ¿Vale? Entonces vemos que todo es como más mate. ¿Vale? En cambio si lo vamos bajando, ¿vale? Siempre vemos que esta parte no refleja tanto, pero bueno, aquí es que no se aprecia demasiado por el entorno que tenemos. Pero bueno, siempre nosotros aquí es donde lo vamos a visualizar bien. Entonces que tengamos en cuenta que el Fresnel sirve para eso. Y de momento con estos materiales, con estas propiedades, para comenzar está bastante bien porque vamos a poder hacer muchas cosas entre ellas. Entonces, más cosas importantes de los materiales. De acuerdo. Los materiales los elementos no tienen por qué tener un solo material. ¿Vale? Nosotros podemos darle muchos materiales a un elemento. Por ejemplo, podemos hacer que este cubo tenga cada cara de un color. Entonces eso lo vamos a ver cómo hacerlo ahora mismo. Pero una cosa importante a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo acabo de generar un cubo. Un cubo que no tiene material. ¿Qué pasa? Imaginaros que estamos modelando, pues yo qué sé, un avión, por ejemplo, o un árbol, o lo que sea. Y nosotros hemos generado una parte, pero no le hemos puesto material. Y en cambio a otro trozo sí le hemos puesto material, ¿vale? Por ejemplo este le hemos puesto su material naranja. ¿Qué pasa? Que llega un momento, por ejemplo, queremos unir estas dos cosas, ¿vale? Pero yo este cubo, vamos a ver lo que pasa si lo unimos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el material que no tenía material, o sea, perdón, la figura que no tenía material, coge el material de la figura con la que le hemos unido. Entonces, aquí, pues a lo mejor no queríamos tener el cubo naranja, pero claro, se nos ha olvidado ponerle un material, lo hemos unido y esto es lo que ha pasado. Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser separarlo. Acordaros, para separar pues entramos en el modo edición, lo seleccionamos todo con A, P, por parte de suerte y volvemos a modo objeto. Entonces, nosotros tenemos este elemento seleccionado, ¿vale? Y aquí, en esta bolita, podemos seleccionar cualquiera de los materiales que ya hemos creado, ¿vale? En este momento tenemos 3 materiales creados. Cuando estáis modelando, por ejemplo, un paisaje o lo que sea, pues si generáis un nuevo árbol y no queréis volver a sacar el mismo marrón con los mismos efectos, pues seleccionaréis el elemento, os vendréis esta bolita, ¿vale? Y seleccionáis el material que queráis, ¿vale? Lo suyo es que cada material tenga su nombre. Entonces así será mucho más fácil diferenciarlo. ¿Vale? Entonces esto es una cosita a tener en cuenta, que es bastante importante. Entonces, por donde íbamos, pues vamos a ver cómo ponerle distintos materiales a un mismo elemento. ¿Vale? Los materiales, aunque nosotros aquí lo hemos estado aplicando en el modo objeto, realmente los materiales se aplican a lo que es la malla. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a entrar en el modo edición de este cubo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que nuestro cubo tiene distintas caras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, vale, pues yo quiero que la cara de arriba, la selecciono, no sea azul, tenga el material naranja, por ejemplo. Uy, que le he liado. Vale, entonces le daríamos aquí al más, ¿vale? Aquí buscaríamos el material y asignaríamos, ¿vale? Siempre que queramos añadir nuevos materiales tenemos que darle
al más, ¿vale? Digamos que nos abre como una ranura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo a esta cara le quiero poner pues otro material, ¿vale? Podemos hacer dos cosas: añadir una ranura y meter un material que ya existe, o simplemente crear uno nuevo, ¿vale? Le damos a nuevo y, por ejemplo, material verde. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando lo seleccionamos no se cambia directamente. ¿Por qué? Porque no está asignado, ¿vale? Es muy importante que siempre que le queramos poner un material, le demos aquí, a asignar. ¿De acuerdo? Entonces vemos que ya podemos ir añadiéndole pues, distintos materiales, distintos colores a nuestras figuras. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hemos dicho, ¿vale? Si nosotros tenemos esta cara, por ejemplo, la subdividimos y yo quiero estos dos cubos, estas dos caras, por ejemplo, pues de otro material. Pues lo selecciono y asigno. Y estos dos, pues los quiero de este, pues los selecciono y asigno, ¿vale? Y no solo se mantiene el color, se mantiene el color y todas las propiedades que le hayamos dado, ¿vale? Si este naranja, por ejemplo, es luminoso, pues donde lo apliquemos, esas partes serán luminosas. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a ver el tema de las luces, ¿vale? Porque ahora mismo de materiales con esto ya iríamos bastante bien. Porque realmente lo veremos después. Lo que interesa de todo esto es sobre todo el tema del texturizado. Entonces vamos a ver el tema de las luces.